Saludos, bienvenidos. Hoy es jueves 2 de junio. Continúa la crisis del pepino en España a causa de las declaraciones vertidas por el gobierno alemán. También hoy lo destaca la prensa. Entre otras cosas, lo vemos. Comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Tijeretazo de Rajoy al despilfarro autonómico. Lo vemos en fotografías de portada, el daño ya está hecho. Casi una semana después, Bruselas ha levantado la alerta sanitaria que pesaba sobre los pepinos españoles. Los agricultores afean a Rubalcaba su miedo a incomodar a Alemania. El gobierno federal respalda la conducta de la consejera de Sanidad de Hamburgo. Y otro de los titulares, el juez invoca al gran botín de Correa para imponerle una superfianza. E Ibarra dice que sin el despacho no podrá prestar más servicios a los extremeños. Es otro de los titulares. Además, llamadme Alfredo. Para los militantes soy Rubalcaba y quiero pasar a ser Alfredo, asegura el candidato tras sentir los miles de bebazos. Y por último, Yemen vive el caos con 40 muertos en la capital y la anarquía en el sur. Continuamos con los titulares ahora del diario El País. Rajoy intenta acorralar al gobierno desde las autonomías. El líder del Partido Popular pide convocar una conferencia de presidentes. Lanza un plan de austeridad para marcar la agenda política. Y en fotografía, los combates de Yemen dejan un reguero de muertos. Imputados 3 jefes del área de Spanair por la tragedia de 2008. El juez ve indicios de 154 delitos de homicidio imprudente. Y otro de los titulares, la Academia de la Historia al banquillo. Además, el juez exige 15 millones de fianza para que Correa salga de la cárcel. E Italia someterá a referéndum volver o no a la energía nuclear. Y continuamos con los titulares ahora del diario La Razón. Rajoy tiene la solución. El presidente del Partido Popular se reúne con sus varones para fijar el programa anticrisis de las comunidades donde gobiernan. No descarta que algunos de sus presidentes autonómicos formen parte de su gobierno cuando gane las elecciones. Y lo vemos en fotografía de portada, un programa para llegar a la Moncloa. 1, austeridad, 2, transparencia, 3, empleo y 4, educación. Y Bruselas levanta el veto al pepino tras la burla a España. Además, ETA ordena un parón de todas las actividades hasta que Bildu cierre los pactos postelectorales. Y vamos ya con los titulares del diario ABC. La Fiscalía investiga en la Junta un tercer fraude en ayudas de empleo. Varias empresas reciben subvenciones fraudulentas de más de 120 millones de euros para crear trabajo. Y en fotografía de portada, primarias en avión oficial. Rubalcaba arranca la campaña para ser candidato del PSOE, volando a Sevilla en un Falcon 900 de las Fuerzas Armadas. Y la Unión Europea levanta la alerta alimentaria a los pepinos españoles. Además, un jurado absuelve al yerno de Tous de la muerte del ladrón. Y continuamos con los titulares en nuestro sumario. La ministra alemana de Agricultura y Defensa del Consumidor, Ilse Aigner, defendió la actuación de las autoridades de Hamburgo al advertir sobre el peligro de los pepinos españoles. España analizará los daños ocasionados por la crisis del pepino originada por la aparición de un brote infeccioso en Alemania. Y los sindicatos mayoritarios reclaman al gobierno su intervención en el conflicto generado entre los prejubilados de los expedientes de regulación de empleo gestionados por la Junta de Andalucía. El menor de 17 años que fue detenido por presunta relación con la muerte de la niña de 13 años, María Esther Jiménez Villegas, se ha declarado inocente ante la Fiscalía de Menores de Málaga.
La ministra alemana de Agricultura y Defensa del Consumidor, Ilse Aigner, defendió la actuación de las autoridades de Hamburgo al advertir sobre el peligro de los pepinos españoles porque habían encontrado un agente patógeno en ellos. La responsable dijo además que la alerta contra el consumo de pepinos, lechugas y tomates crudos sigue vigente y está justificada ya que aún no se ha encontrado el origen del brote infeccioso. Alemania se defiende. Su actuación en la crisis del pepino ha sido adecuada. Lo ha dicho la ministra de Agricultura germana, Ilse Aigner. Ha justificado el hecho de señalar a los pepinos españoles como los causantes del brote de la bacteria E. coli en ese país y la decisión de vetar la entrada de varios productos españoles a sus mercados. Se hizo, según ha dicho, porque se encontró un agente patógeno en los pepinos de España y había que alertar públicamente. Esta actuación ha costado 200 millones de euros en una semana al sector agrario español, antes de que Alemania rectificara ayer y dijera que la enfermedad que ha causado 15 muertos no proviene de los productos españoles. La ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, ha pedido comparecer en el Congreso para explicar a los diputados esta crisis alimentaria. El Gobierno no descarta emprender acciones legales contra la Administración de Hamburgo, que fue quien tachó a los pepinos españoles. Y España analizará los daños ocasionados por la crisis del pepino originada por la aparición de un brote infeccioso en Alemania. El Gobierno estudia la posibilidad de pedir una indemnización a la Unión Europea para sus agricultores. Así lo ha manifestado Trinidad Jiménez. España evalúa pedir una indemnización para resarcir a sus agricultores. Así lo ha anunciado la ministra Trinidad Jiménez en México. Estas declaraciones se producen horas después de que el gobierno alemán admitiese sus dudas sobre que el brote de la bacteria E. coli, que ha causado ya 15 muertos, se deba a los pepinos españoles. La ministra de Exteriores ha recordado que España desde el primer momento pidió a la Unión Europea cautela a la hora de señalar a un país u otro como responsable del origen de la bacteria. Con todo, varios países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, Reino Unido y Rusia han cerrado sus fronteras a los productos hortofrutícolas españoles, causando un gran perjuicio al sector. En concreto, las pérdidas suman 200 millones de euros a la semana y la destrucción de más de 500 puestos de trabajo en Almería, Granada y Málaga, debido a la congelación de la demanda. Y el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el Ejecutivo no descarta emprender acciones contra las autoridades de Hamburgo que atribuyeron a los pepinos españoles la infección por la bacteria E. coli que ha causado varias muertes en Alemania. En declaraciones a la cadena SER, Rubalcaba ha señalado que las autoridades alemanas tienen un problema porque no saben dónde está la bacteria y ha confiado en que se levante la alerta en Europa hacia los pepinos españoles porque hay una evidencia absolutamente clara que es que no proviene de España. Rubalcaba ha destacado que en España no ha habido un caso de esta naturaleza, no lo ha habido nunca. Eso quiere decir que la bacteria no está en España y si no está en España no proviene de España. Bueno, primero, hay una cosa que quiero decir con toda rotundidad y que es una evidencia absolutamente clara. En España no ha habido un caso de esta naturaleza. No lo ha habido nunca. Y por tanto eso quiere decir que la bacteria no está en España. Eso es clarísimo. Luego, si la bacteria no está en España, de España no proviene. Ni ha estado ni se la espera. Por tanto, de España no proviene, que era nuestra tesis desde el primer día. Oiga, en origen no está. Porque si estuviera esa bacteria en los pepinos españoles, en España habría algún caso. Es rotundo. Hoy, yo espero, en este momento se está hablando con Bruselas, espero que se levante la alerta. Una vez que se levante la alerta, lo que queda es restañar los daños, que no es poco, porque se ha perdido mucho dinero y mucha imagen, que eso es lo que me preocupa, mucha imagen que tenemos que recuperar después. Hay algunos sitios donde no se les gusta mucho, es que aquí hay una competencia muy dura, y sabe usted, arropado bajo el nacionalismo, a veces lo que se encuentra pura y sencillamente es la competencia contra productos que son buenos y baratos. Y el pepino, tal cual sale de la huerta, ha sido el plato estrella del aperitivo que el propio líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha repartido a sus varones regionales y a los miembros de su dirección. Antes del almuerzo que congregaba a todos ellos en la sede nacional de la organización, Rajoy ha cogido un plato repleto de rodajas de pepino y ha ido por los corrillos formados repartiendo esta hortaliza ahora en entredicho por culpa de la bacteria E. coli. Según indican fuentes de la dirección del Partido Popular, la escena se ha hecho para ilustrar el compromiso del partido con el campo español y para poner de manifiesto que al menos en Génova no hay miedo a esas cepas de la bacteria que ya está causando estragos en Alemania y otros países
centroeuropeos. Hasta la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, embarazada de 3 meses, ha degustado las rodajas de esta hortaliza que en España, según el análisis científico, se encuentra en buen estado. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha acusado al gobierno de tener una reacción tardía y mala ante la crisis del pepino y le ha instado a exigir ahora ante las instituciones europeas las responsabilidades y compensaciones oportunas. A pesar de que ahora ha quedado suficientemente demostrado que nada tenía que ver el pepino español con las terribles circunstancias que han afectado a algunas personas, el daño ya está hecho y costará su tiempo recuperarlo. La reacción del gobierno ha sido tardía y mala. En tercer lugar, que como yo ya he dicho en algunas otras ocasiones, crearé un Ministerio de Agricultura. Y a esta cuestión también se ha referido el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, quien ha indicado que su formación presentará la semana que viene una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en apoyo al sector hortofructícola afectado por esta crisis agroalimentaria que ha generado pérdidas millonarias. El secretario general del Partido Popular Andaluz ha apuntado la necesidad de una Cámara andaluza que manifieste su claro apoyo y contundente al sector. El PP andaluz presentará la próxima semana una proposición no de ley en el Parlamento para dar apoyo al sector de frutas y hortalizas afectada por la crisis agroalimentaria que ha generado pérdidas millonarias. Una iniciativa que pretende, en la medida de lo posible, intentar ayudar a un sector a quien, desde luego, las consecuencias de lo ocurrido estos últimos días ha dañado de una forma muy difícil de reparar, con pérdidas económicas que pueden alcanzar los 200 millones de euros semanales, donde están en juego 70.000 empleos en nuestra comunidad autónoma, teniendo en cuenta que esto es una actividad inducida que afecta a otros sectores económicos y que no son el agrícola especialmente. En ese sentido, se han apuntado a la necesidad de que el Parlamento manifieste su apoyo claro y contundente al sector, algo que, según afirma, no ha realizado ni el Gobierno de la Junta de Andalucía ni el Gobierno de la Nación. Ha habido 5 días de retraso que han penalizado gravemente al sector en la reacción del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque desde el primer momento, si tuviéramos un país y un gobierno dedicado a lo que se tiene que dedicar, que es a gobernar, se tenía que haber plantado en Bruselas y en Alemania, tanto el gobierno andaluz como el gobierno de la nación, a defender al sector. Y eso lo tenían que haber hecho desde el primer minuto. Ahora están muy bien las visitas a Almería, pero donde tenían que haberse plantado el gobierno es en Alemania, ante la Unión Europea, en Bruselas, y lamentablemente de eso no había tiempo porque había que resolver los problemas internos del Partido Socialista. En cuanto a la valoración de los daños, Sanz ha informado que la primera estimación realizada a nivel nacional reconoce pérdidas importantes que pueden llegar a alcanzar los 50 millones de euros semanales en Andalucía, más de 65 millones de kilos sin comercializar y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Asimismo, el Popular ha considerado necesaria una decidida defensa institucional y por parte de las autoridades. Por último, ha lamentado que los españoles tengan el gobierno más débil y poco respetado en la Unión Europea, al tiempo que ha considerado que es más necesario tener un Ministerio de Agricultura, al que, según afirma, se ha echado de menos en esta crisis. Y los sindicatos mayoritarios reclaman al Gobierno su intervención en el conflicto generado entre los prejubilados de los expedientes de regulación de empleo gestionados por la Junta de Andalucía. Hay que recordar que un centenar de personas permanecen acampadas ante la sede del Gobierno regional en señal de protesta por su situación. Comisiones Obreras y UGT de Andalucía reclaman al Gobierno su intervención para el desbloqueo de los pagos a los prejubilados de los ERE gestionados por la Junta. Junto al centenar de acampados que permanecen ante la sede del Gobierno regional, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, y el portavoz de UGT en Andalucía, José Manuel Guerrero, han denunciado esta situación que han calificado de lamentable. Situación en la que, según el sindicalista, no ha habido ningún avance con respecto al movimiento que viven los 627 prejubilados que tenían sus pólizas con la compañía belga Apra Level, que se encuentra en situación de quiebra y que llevan más de 5 meses sin cobrar y pagando el convenio de la Seguridad Social. Sigue sin tener ninguna respuesta
por parte del consejero de Empleo, está ausente de este conflicto, incapaz de gobernarlo, o al presidente del gobierno, o a la presidenta, o a la consejera de Presidencia, que haya una respuesta inmediata de cómo se resuelve este problema. Carbonero se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, exigiéndole que tenga la misma rapidez para ir detrás de la convocatoria de Rubalcaba hoy en Almería, que para reunirse con los acampados en el Palacio de San Telmo. Además, ha avisado de que continuarán con las movilizaciones con el fin de llamar la atención al Ejecutivo para que responda a este problema generado por el propio Gobierno. No se puede estar por más tiempo obviando un problema que ha generado el propio Gobierno. Y como lo han generado ellos, son los que tienen que resolver. Y si tienen miedo, que se lo quiten. Cuando uno opta a gobernar, tiene que gobernar con todas las consecuencias, para salir en la foto, en el aplauso, pero para sobre todo afrontar las dificultades. Y en este momento el gobierno andaluz no está afrontando las dificultades. Carbonero ha señalado que si hay algún problema administrativo o de interpretación de las normas, que el Gobierno las cambie, que está para eso, para gobernar y no para echarle balones a las cuestiones administrativas. Y otro asunto, Telefónica se ha comprometido a asumir los costes del expediente de regulación de empleo que aplicará sobre su plantilla en España, pero a cambio ha reformulado las condiciones del mismo, rebajando el número de afectados hasta los 6.500 trabajadores. Y es que en un principio se propuso 8.500 empleados. El plan social presentado por la compañía a los sindicatos recoge como edad mínima del programa de prejubilación los 53 años y una retribución del 66% en el cobro de la prestación por desempleo. Telefónica asume el coste total del ERE. La compañía ha reducido la cifra de 8.500 a 6.500 empleados, incluidos en el expediente de regulación, para hacerse cargo de los costes que habitualmente cubre el Estado. El plan prepara la salida de los trabajadores de forma voluntaria en un plazo de 3 años. Telefónica plantea indemnizaciones para los menores de 53 años que quieran acogerse al ERE. Los incluidos entre 53 y 61 cobrarían un 66% de sueldo y a partir de 61 años un 34% porque podrían solicitar la jubilación anticipada. Los sindicatos no están de acuerdo, dicen que el hecho de que lo pague íntegramente la empresa no puede significar un recorte en la prestación. Y un trágico suceso, una mujer de 64 años ha fallecido en la localidad de Valdecuna del concejo asturiano de Mieres por heridas de arma blanca causadas en la cocina de su domicilio, donde ha sido detenido su marido de 72 años. Nuevo caso de violencia machista. Esta vez el suceso se ha producido en la localidad de Valdecuna, perteneciente al concejo asturiano de Mieres. Allí una mujer de 64 años ha muerto a causa de las heridas por arma blanca que presuntamente le ha asestado su marido, de 72 años. Al parecer, la Guardia Civil se ha presentado a primeras horas de la mañana en el domicilio familiar tras ser alertada. En la cocina de la vivienda se ha encontrado con el cuerpo de la víctima. También en la casa estaba el presunto asesino, que ha sido detenido. El suceso ha causado una gran conmoción en el municipio, donde la pareja era muy conocida. Aquí un pueblo pequeño que convivimos todos mucho, conoces a las dos familias, gente aparentemente buena. Nosotros sabíamos de que ellos no iban bien en el matrimonio, pero de otra manera nosotros no, de verlos con problemas de no los veíamos. Sí. No consta que la fallecida hubiera solicitado orden de protección alguna, ni existían denuncias previas en el matrimonio. Y se lo anunciábamos en titulares, el menor de 17 años que fue detenido por su presunta relación con la muerte de la niña de 13 años, María Esther Jiménez Villegas, vecina de la localidad malagueña de Arriate, se ha declarado inocente ante la Fiscalía de Menores de Málaga. Tras declarar el menor, la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Arroyo, ha explicado a los periodistas que el joven no ha reconocido ser autor del crimen, pero a su entender hay varias pruebas y suficientes para incriminarle. El menor de 17 años detenido por su presunta relación con la muerte de la niña María Esther Jiménez Villegas, de 13, en la localidad malagueña de Arriate, se ha declarado hoy inocente ante la Fiscalía de Menores de Málaga. Según la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Arroyo, hay indicios suficientes no solo para que se siente en el banquillo, sino para que un juez lo condene por asesinato. Toda clase de pruebas biológicas que incriminan al menor.
cual desde mi punto de vista no hace falta seguir investigando, está todo clarísimo, a pesar de que él se declare inocente. El joven acusado de la muerte de María Esther fue detenido 2 semanas después de que se encontrara el cadáver de la menor con un golpe en la cabeza en la caseta de una depuradora de la localidad y actualmente está ingresado en un centro de menores. Su abogado Andrés Gálvez ha dicho que el chico conocía a la víctima, pero que eso no supone que haya cometido un delito. Bueno, él simplemente ha reconocido que lógicamente la conocía ella como tanto y tantos menores y tantos chicos. Es una persona del lugar, conocida de todos se relacionan, es una localidad bastante pequeña y todo el mundo se conoce. La autopsia confirmó la muerte violenta de la niña, cuyo cuerpo se encontró un día después de su desaparición con la cara cubierta en una caseta donde los investigadores hallaron muchas huellas. Y el juez que investiga el accidente ocurrido en agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas, en el que murieron 154 personas, ha imputado a la causa a 3 directivos de Spanair, tal y como había solicitado el pasado mes la Asociación de Afectados del vuelo de Spanair. Así lo ha confirmado fuentes jurídicas que han señalado que entre otros nuevos imputados se encuentra el jefe de turno de la base de Madrid y el jefe de división responsable de mantenimiento en la línea. Hasta ahora eran solo 2 técnicos los imputados por el accidente que en agosto de 2008 acabó con la vida de 154 ocupantes del vuelo 5022 de Spanair. El juez que investiga el caso ha decidido ahora extender la imputación por homicidio imprudente a 3 jefes de área de la compañía. Se trata del jefe de turno de la base en Madrid, que convalidó la actuación de los mecánicos, el de mantenimiento y el de calidad. La decisión del juez se produce a petición de la Asociación de Afectados por el accidente, basándose en un nuevo informe pericial. Recordemos que poco antes de estrellarse, el avión de Spanair tuvo que regresar al hangar tras un primer intento de despegue al detectarse una avería en el calefactor de la sonda de temperatura. Los informes periciales encargados por el juez apuntan a que el chequeo no se realizó correctamente, lo que dio lugar a una fatal cadena de errores. Los nuevos imputados prestarán declaración entre el 20 y el 22 de junio. También ha sido citado de nuevo uno de los técnicos. Finalmente es el viernes el día en el que Ratko Mladic comparecerá ante el tribunal, donde se le juzgará por genocidio y crímenes de guerra. Desde el Tribunal de La Haya se ha mostrado satisfacción porque el militar esté finalmente ante la justicia. El exmilitar Ratko Mladic espera su primera vista con el tribunal que le juzgará por genocidio. Será el viernes. Mientras apenas se han podido ver imágenes del exlíder serbobosnio desde que llegara a la prisión el martes. 16 años como fugitivo que terminaron con su arresto hace una semana y su posterior extradición. Desde el Tribunal de La Haya muestran su satisfacción porque el militar esté finalmente ante la justicia. He estado más de 10 veces en Bosnia en los últimos años y me he reunido con las organizaciones de víctimas y su principal petición a la comunidad internacional y al tribunal era que Ratko Mladic fuera detenido. También es muy importante para el tribunal porque es uno de los 2 últimos fugitivos y el militar de más alto rango del ejército serbo-bosnio en enfrentarse a un juicio en La Haya. Pero también es importante para la justicia internacional en general porque manda la poderosa señal de que los responsables de las peores atrocidades finalmente serán detenidos. Sabemos que tenemos que asegurarnos de que el juicio se celebre lo antes posible y en las mejores circunstancias. Su detención, que ha desatado protestas en los sectores más nacionalistas de Serbia, era uno de los requisitos exigidos al país para allanar su entrada en la Unión Europea. Y aumenta el nivel de violencia de las revueltas en Yemen. La capital Saná está dividida, las tropas se han pasado al lado de los rebeldes, controlan ya el norte y el oeste. El presidente estadounidense, Barack Obama, ya ha intentado mediar en el conflicto y ha enviado a un consejero de su gobierno para forzar la salida del presidente yemení. Explosiones y disparos en la capital de Yemen. La televisión oficial ha difundido estas imágenes del Ministerio del Gobierno local destruido tras los combates de ayer entre milicianos fieles al dirigente tribal Abdallah al-Hamar y fuerzas del gobierno. La capital, Saná, está dividida. Las tropas que se han pasado al lado de los rebeldes controlan el norte y el oeste. Los enfrentamientos se producen además de Saná en las localidades de Tadis y Gengibar, en donde el régimen ha realizado ataques aéreos a los rebeldes.
La secretaria de Estado Hillary Clinton dice que no habrá paz hasta que renuncie el presidente Saleh, al que calificó como fuente de conflicto. La rebelión popular yemení pasó a conflicto armado en mayo después de que el presidente Ali Abdallah Saleh se negara por tercera vez a firmar una iniciativa para su salida del poder. Y es momento de conocer el tiempo para las próximas horas. El mes de junio comienza con una zona de altas presiones situada en las inmediaciones de la península ibérica. En el sur de Andalucía predominarán los grandes claros, con algunos intervalos de nubes a primeras horas en zonas cercanas al litoral mediterráneo. Durante los próximos días el viento de levante acumulará nubes en las costas del Mediterráneo. La entrada de una nueva perturbación a partir de hoy mismo por Cataluña complica la situación de cara al fin de semana. Y la compañía rusa de Imperial Ice Star ofrece del 1 al 4 de junio en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canarias su versión teatral del Lago de los Cisnes, un espectáculo de patinaje sobre hielo para el que se ha instalado por primera vez una pista en el interior del Coliseo. El espectáculo de patinaje sobre hielo, el Lago de los Cisnes, de la compañía rusa de Imperial Ice Stars, llega hoy a Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer durante 4 días un show del que ya han disfrutado más de 3,5 millones de personas en el mundo y que ofrece otra manera de disfrutar del conocido ballet. La compañía, compuesta por algunos de los mejores patinadores de Rusia, que juntos suman más de 250 medallas, no solo se desenvuelven majestuosos sobre la pista de hielo, sino que saben dar vida a un personaje, como señala el director artístico de la compañía, Tony Mercer, y eso moviéndose a más de 30 kilómetros por hora. La versión que trae de Imperial Ice Star se basa en la historia que inspiró a Tchaikovsky y no en la conocida coreografía de Marius Petipa, por lo que el cisne negro y el blanco no solo llevarán patines, sino que estarán interpretados por 2 personajes diferentes, como lo concibió el compositor ruso. Y con el Lago de los Cisnes sobre patinaje nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Nos vemos mañana.